¿Cómo están todos? Hoy día vamos a hablar del IOL Master 700, con topografía central, mapas de poder axial, nuevas fórmulas TK y mucho más. Yo soy el doctor Mario de la Torre y vamos a comenzar con esta exposición. Esta es la declaración de intereses. Y en el momento actual, la cirugía de catarata es una cirugía refractiva. El paciente requiere exactitud. Y la expectativa del paciente es una visión excelente sin lentes. Y para eso tenemos que tener un resultado planeado, que debe ser exacto. En caso extremo de fracaso, lo que tendríamos que hacer en parte final es un recambio de lente. Y eso realmente no es muy correcto. Y finalmente es el cirujano el responsable de la colocación de un lente correcto durante la cirugía. Para que el objetivo se cumpla, el plan debe ser igual al resultado. Para eso tenemos que tener una excelente queratometría, una certera medida de la longitud axial, una adecuada constante de lente, una fórmula correcta y, por supuesto, un procedimiento quirúrgico impecable para evaluar después los resultados. Todo aquello que está en rojo nos los proporciona el IOL Master 700. Cuando hacemos la evaluación previa a la catarata, no solamente tenemos que ver el cálculo del lente, es todo lo que debe de funcionar correctamente para que todo salga bien. Nuevamente aquí, aquello que está marcado en rojo es aquello que el IOL Master te va a brindar. Que la película lagrimal sea óptima, que la córnea sea clara. Tendremos que considerar el astigmatismo, porque hoy por hoy podemos colocar lentes que lo corrijan. Para que la refracción final sea adecuada, debemos de colocar un lente adecuado, que esté centrado, enfocado en la mácula, y esto lo hace el IOL Master, sin aberraciones. Y además, en algunos lentes, tener en consideración el tamaño pupilar. Por supuesto que tendremos que pensar en la sensibilidad al contraste del paciente y descartar patología macular, ya sea por eco o por OCT. Nuevamente les repito que aquello que está en rojo, el IOL Master nos lo va a brindar y lo vamos a ver durante la charla. Y mi primer contacto con biometría por interferometría fue lejano, fue en el noviembre del año 92. En el año 92, en un curso final de biometría, una de las charlas que hacía el profesor Mengedorf hablaba de la medida de la longitud axial en el ojo vivo, las alternativas para el método ultrasónico, el estado de desarrollo actual del método de interferencia láser. En esa época, pues, ni se pensaba, y esto fue un desarrollo increíble. ¿Por qué? El desarrollo exponencial que tenemos ahora en la cirugía de la catarata en estas décadas se sostiene en dos pilares. Un desarrollo constante de fórmulas cada vez más precisas para calcular bien el poder dióptrico y la biometría de alta precisión. En los últimos años, bueno, hasta hace poco, ¿no?, hemos usado ultrasonido por inmersión, pero apareció primero la interferometría de coherencia óptica. Esta, como todas las biometrías, fueron concebidas partiendo de la inmersión, y se hicieron las modificaciones. Y esto ha cambiado porque ahora tenemos biometría por suite source. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué cambió? Pues cambió mucho. Cambió que comenzamos con el IOL Master, yo me acuerdo al comienzo, fue una evolución, algo así como la evolución propia del ser humano. Y pues, el biómetro también, en el año 99 al 2009 me tocó estar ahí. El IOL Master 500 fue el primero. El IOL Master de frente, ni siquiera el 500, era un sistema todo en uno de no contacto, de alta precisión delegable. Ese fue el primero que tuvimos. No hacía pupilometría, no blanco a blanco, no eje visual, y no era pobre su actuación en cataratas densas. En el 2009 apareció el 500, ahora sí, más rápido, mejor. El software que en la versión 7 era automatizado, había la señal compuesta que nos permitía ver las cataratas densas, era rápido, más preciso, y eso que tenía algunos problemas. Pero en el 2013 esto cambia, porque pusieron un marcador astigmático
y una nueva fuente de luz para tratar de penetrar mejor. ¿Por qué? Porque en esa época ya había la conciencia de poner lentes tóricos. Y la imagen, había una imagen referencial, se exportaba a Forum, mejores fórmulas, pero tanto en la versión 7 como la 7.7, que era la Advanced, no había paquemetría, el grosor de cristalino no estaba, y no había la córnea posterior. En el 2014 aparece el SweetSource OCT. Y este sí es un hardware y software nuevo, con más datos, más precisos, listo para la suite de cataratas de Zeiss, mucho más rápido, y este ha ido evolucionando y lo vamos a ver en el tiempo. En ese momento, en el 2014, no tenía la posibilidad de córnea posterior, que después ya nos ha venido con el TK, y lo vamos a ver. Entonces, si comparamos, en un momento el IOL Master 500 de interferometría de coherencia parcial con ASCAN, con una amplia experiencia clínica, era el gold estándar en biometría, pero ahora el IOL Master 700, que es biometría SweetSource, un OCT, con modo B-Scan, con posibilidades analíticas desde el 2014, es, yo creo, la revolución en biometría. Tenía instalado en julio, el 31 de julio del 2015, mi IOL Master, lo tenía al lado con el 700, con el 500, y comencé a tener experiencia con ambos en el tiempo, y había tenido con el 500. Pero la 700 me daba una cosa interesantísima, mayor información diagnóstica en un solo vistazo, con un corte total de globo ocular, como se dan cuenta, control de fijación, una queratometría telecéntrica, que es espectacular, y ahora, con Total Keratometry, había que, normalmente asumíamos la córnea, el valor de la curvatura de la córnea posterior. Ahora lo medimos. Entonces, eso cambió porque actualmente ya se agregó no solo los valores, sino ahora lo podemos ver en un mapa de el poder corneal anterior y el poder corneal total. Entonces esto nos va a servir mucho y vamos a ver cuál es su utilidad clínica. Todo esto nos llega a decir que quien hace el OCT, perdón, el IOL Master 700, está jugando con un OCT y con un topógrafo a la vez. Y sería bueno que tuviese formación, que estuviese enterado de lo que pasa en la mácula y lo que pasa en la córnea, además, en la parte de mediciones y en la parte superficial. ¿Para qué? Para que esto no sea simplemente un esquema de números, sino sea lo que realmente es una información clínica estupenda, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver el grosor corneal, el grosor del cristalino, la profundidad de la cámara anterior y la longitud axial completamente. Con esto sabemos si estamos en el control macular de la fijación, estamos midiendo el eje óptico. O sea, no hay ninguna duda de las medidas que vamos a hacer, van a ser realizadas todas en el eje óptico. Entonces, eso lo tenemos y tenemos un pantallazo que nos da tremenda información al lado. El monitor es amplio y es separado, y la imagen basada en la biometría verifica, o sea, quien lo usa debe estar informado de qué está haciendo, porque normalmente nos contentamos con el cálculo y acá hay muchísima más información. ¿Qué cosa es el SweetSource entonces? Es una variante del OCT de dominio espectral con muy alta penetración. ¿Por qué? Porque es un láser de longitud de onda más larga. Barre rápidamente el espectro a la salida del interferómetro, se recrista en forma secuencial, y es interesante para tejidos que necesiten longitudes de ondas más largas que una micra. Con el IOL Master 700 tenemos una profundidad de escaneo de 44 milímetros, nunca he visto un ojo con esa longitud axial, pero de todas maneras hasta ahí va. Un ancho de escaneo de 6 milímetros, lo cual nos da bastante posibilidad en el área macular, y la de fijación 1 milímetro en la retina, que es derivado directamente a la fobia, una resolución de tejido de 22 micras, una velocidad de 2000 A-escanes por segundo, y las desviaciones estándar de repetitividad son increíbles. Del grosor corneal, más o menos 2 micras. La profundidad de la cámara anterior, más o menos 11 micras. Del cristalino, 12 micras, y de longitud axial, 8 micras. Y lo que yo considero muchísimo más importante, porque es la fuente de la mayoría de los errores,
la keratometría de 3 zonas telecéntricas tiene un equivalente esférico, o sea, al equivalente esférico, tiene una desviación estándar de 0.09 dioptrías, o sea, trata de minimizar al máximo las fallas que puedan haber por la mala keratometría. El patrón de escaneo se da de esta manera, se desdobla y después, y una vez que se ha tenido una línea, se hace la posición de la retina como un punto. Son 6 escanes y se estabiliza la imagen, se promedia los resultados de los B-scan desdoblados y se produce este patrón lineal en cada uno de los 6 escaneos que se va haciendo y se logra tener una imagen sin, o sea, en este caso no está procesada, distorsionada, pero después se procesa y se hace normal. De todo este escaneo se separa 1 milímetro para ir directamente a ver la mácula. Y aquí lo tenemos. Tenemos ya la imagen y tenemos la mácula perfectamente divisada. ¿Todo esto para qué? Para una precisión en la longitud axial. Las medidas de la longitud se toman en 2 momentos. No es una sola, son 2 para poder compararla y estar seguros que el paciente estaba fijando. El paciente le indica a uno mirar a la luz roja y durante el alineamiento fino, cuando se hace la medida de OCT del segmento anterior, y después, cuando se chequea la fijación, se hacen 2 medidas que son las que se hacen de la longitud axial. Nuevamente, todo lo que ya tenemos claramente visto de un solo paquete con fijación macular. ¿Ya? Entonces, la córnea, el grosor de ella, la superficie, la keratometría anterior, la keratometría posterior, ahora que lo podemos hacer con el nuevo software, el cristalino, tanto en su parte anterior como en su curvatura posterior, y su prolongación hacia la mácula, todas estas medidas se hacen en el eje visual, exactamente. Por lo tanto, los cálculos son exactos. Y donde deben ser. ¿Para qué sirve este control de fijación? Si se ve la depresión foveal, es una buena fijación. Por lo tanto, cuando no se ve, es una mala fijación y hay problemas. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, hacemos varias medidas y estamos seguros que hemos caído en la mácula, como vemos acá, la medida 2 y la medida 1, la diferencia entre las medidas es mínima. ¿Eh? Se puede decir 2510 con 2509 con una desviación estándar de 4 micras a 5 micras es exactamente igual. Será 10 micras de diferencia en la longitud axial. Y lo más importante, la keratometría. La keratometría de ambos ojos, o sea, la delta de diferencial, o sea, el astigmatismo que se va a obtener es mínimo, 0.02 dioptrías de diferencia en la keratometría. ¿Por qué? Porque lo estamos midiendo exactamente en el mismo sitio. Cuando no hay una buena fijación, como en este caso, y no sabemos dónde está, las diferencias que obtenemos obviamente son claras. De un 25-16 a un 24-97, aparentemente es muy poco, pero realmente son 190 micras de diferencia. Y cuando lo más importante, encontramos media dioptría de diferencia en la keratometría, lo cual sí es remarcable y sí va a alterar el cálculo del lento intraocular. Entonces, es un punto importante. El control de la fijación macular no es solo para ver la medida de la longitud de su sitio exacto. Porque no todo el mundo tiene tiempo o recursos para pedir siempre un OCT. Pero acá, como estamos trabajando con un OCT, nos permite tener una idea de la morfología de la depresión foveal. Y esto van a ver una serie de imágenes que he hecho yo, porque tengo los 2 equipos al lado, y sabemos que el control de fijación del IOL Master no se compara con un OCT, no intenta suprimirlo o obviarlo, pero sí es interesante para un despistaje, o para darnos una idea. ¿Por qué? Porque si encontramos esto, un agujero macular, lo vamos a ver, miren, exactamente, es una y una, son imágenes del mismo paciente tomados con el Master 700 y Cirrus 5000. En este caso, el agujero macular también lo vamos a ver, exactamente. O
esta membrana, un Packer macular, la vamos a ver, miren, en la superposición de las imágenes del mismo paciente. O si no, otra membrana epiretinal, también las encontramos en superposición exactamente iguales. Y inclusive, con una coreopatía serosa central, la vemos muy parecida y muy exacta, y ya tenemos una idea, mientras estamos haciendo la biometría, de todas estas patologías. Un agujero lamelar, ¿no? Un agujero lamelar, también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjense la ventaja en esta... ¿Por qué? Porque cuando tú operas un paciente y haces una cirugía magnífica, el paciente tiene una lesión macular, el paciente no va a decir tener una lesión macular, va a decir me han operado mal. En esta membrana neovascular también se ve perfectamente la correlación entre ambos. Entonces es lo que le quiere decir que la morfología de la depresión foveal durante el control de fijación en la biometría puede ayudar a darnos una pista de patología macular. Y esto es invaluable. Ya después lo llevamos al OCT y podemos ver qué está sucediendo. Miren, nuevamente, aquí están los casos para que vean cómo esto se veía y para que puedan tener ustedes una idea de cómo pasaba cada cual de las patologías. Igual, el edema macular cistoide de un paciente. Aquí se hizo inclusive post-cirugía. Nuevamente, eso es lo que hemos visto con el Iron Master, lo vemos en el OCT. Otra cosa que hablamos es la superficie corneal. ¿Por qué? Si una buena película lagrimal, un lente premium no funciona bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen, esto es lo que tenemos que encontrar. Si en la keratometría vemos que la imagen está perfecta, si encontramos esto, ese paciente tiene un ojo seco, tiene una alteración de superficie ocular, cualquier cosa, y debemos, el que está haciendo la biometría debe darle informe a la persona que va a recibir. Este paciente tiene una mala superficie ocular, una mala película lagrimal, aquí puede haber problemas en la selección del lente premium. El queratómetro telecéntrico de 3 zonas, que es distancia independiente, donde hay las queratometrías normales y las queratometrías totales, que son confiables y repetibles. ¿Cómo es este queratómetro de 3 zonas? Hay 18 puntos en 3 zonas. Esos 18 puntos, 6 están en los 1.5, 6 puntos en el 2.5, basados en el modelo inicial que se comenzó con el 500, y 6 puntos en 3.5. Entonces, ¿cuál es la importancia? Ustedes le dicen, tengo 68 puntos, tengo 126 puntos. No interesa cuántos puntos tengo. Lo que pasa es que los puntos sean abordados en el mismo sitio siempre. Entonces, eso nos va a dar 3 zonas consistentes para mejorar la repetibilidad y reproductibilidad. Y 3 zonas correlacionadas que se adicionan a la mejor repetibilidad. ¿Qué cosa es keratometría telecéntrica? Por ejemplo, ¿qué es lo que medimos? El radio de curvatura entre este punto y este punto. Y para que eso sea correcto, estos puntos deben ser fijos. ¿Qué pasa cuando nosotros acercamos? Miren, cuando nosotros acercamos aquí el keratometro, estos puntos pueden estar muy brillantes o muy fijos, o pueden estar difuminados. Obviamente vamos a tomar los brillantes, pero ¿qué nos interesa? Que los puntos no se muevan. Miren que brillante o no, el punto no se desplaza, siempre están en la misma distancia. Por eso que son distancia independiente, no cambian. Entonces, no interesa cuántos puntos tengas, interesa que la medida siempre sea la misma. En un queratómetro distancia dependiente, si tú te acercas, los puntos cambian de posición. Entonces tienes que estar solo en el punto más brillante, lo cual te comete un error porque no sabes exactamente en qué lugar va a estar medida el radio de curvatura. Hay una gran diferencia entre uno y otro que podría ser un factor de gran problema en el cálculo del lente intraocular. Entonces, esa keratometría a distancia independiente es básica. Y además, como sabemos que la keratometría no funciona en formas complejas, pues el modelo es muy simple, aumentar más puntos no ayuda. Si tenemos un ojo con topografía redonda, va a salir esférico, pero si es con láser, igual va a salir esférico. O si un astigmatismo regular te va a mandar la corbatita,
Pero, ¿qué pasa cuando hay un astigmatismo irregular? También te va a mandar la corbatita, pero no sabes que es irregular. Y si es una queratoplastía, igual te va a mandar esta irregularidad histórica, pero no vas a saber exacto. Entonces, el modelo de queratometría puede servir, pero no en las formas complejas. Para esto se creó Total Keratometry, para ver el lado oscuro de la luna, la córnea posterior. En este caso, saqué una nueva medida de keratometría. Venimos usando la medida que usaba el ojo de Gullstrand. Y desde hace tiempo, la keratometría anterior y posterior podrían ser totalmente diferentes, ¿no? Koch demostró que muy diferentes, y a pesar de que habían otros métodos como los nomogramas, etcétera, no eran del todo satisfactorios. Son estadísticos y a veces no compensan. Hay escáneres oculares integrales, pero no proporcionan mediciones posteriores o no están hechos de acuerdo a las fórmulas de confianza, lo cual te puede decir que puede ser diferente. Entonces, con Total Keratometry, la superficie corneal posterior, la medimos directamente con nuestro SweetSource. Y además, qué importante, no solamente es medida, se usa con fórmulas que ya están incorporadas al Lion Master o al calculador de size. Y si ya no es necesario el uso de nomogramas o presunciones de la córnea posterior, ¿qué se hace? No cambia el hardware, no cambia el examen, tenemos las medidas de K anteriores ya aprobadas y le hacemos la medida de la córnea. ¿Y qué sucede? La medida corneal anterior y la medida corneal posterior la vamos a integrar en la keratometría total. Y con esto hacemos fórmulas que sean compatibles para estas mediciones. ¿Cómo así? Repasar el modelo posterior con medidas reales y utilizamos barras TK y barras TK tórica designadas exclusivamente para esta TK. Y los resultados son muchísimo mejores. ¿Cómo se hace? El algoritmo se hace que normalmente con la keratometría que ya conocemos medimos la córnea anterior, superior, superficial. Pero como tenemos un OCT, nosotros podemos medir las distancias entre puntos entre la córnea anterior y la córnea posterior. Al medirla, hacemos una graficación de los puntos 3D, localizamos dónde están las medidas, y hacemos un diagrama de ese toroide posterior. Lo ajustamos. ¿Por qué? Porque el anterior, está al aire y el posterior está al humor acuoso. Entonces hay que ajustar una calibración que con los valores posteriores nos metemos esa matrices de potencia y fórmula de lente gruesa, y así tenemos el valor real de curvatura de la córnea. Entonces la podemos medir directamente, la metemos y ya no tenemos que usar nomogramas. Y tendremos así. Nos da la imagen de que la keratometría anterior está bien, la posterior está bien, y sabemos que tenemos una medida correcta, ¿no? Esto, sabemos que está la keratometría aquí, tenemos la keratometría anterior, tenemos la posterior. Miren que puede variar, por ejemplo, el astigmatismo, aquí está a 82 grados, aquí está a 104 grados, la posterior, los valores cambian, y la integración del valor total nos mantiene más o menos cercano al astigmatismo aquí, pero sí fíjense que este astigmatismo, el total, es interesantemente diferente al que se obtuvo con la keratometría anterior. Entonces ya nos da más precisión. Fíjense cómo cambió. Entonces, ¿cómo se usan? LASIK, keratoconus, pues QPP, LASEK y DMEK, porque han cambiado córneas, ¿eh? Estos requieren mejores medidas. Entonces, TK nos ofrece una mejor medida de la córnea anterior y posterior, aún en casos complejos. Y los resultados, como decían, son muchísimo mejores. Lo último, la topografía anterior y total, que está incluida en el software. Esto es imprescindible en el preoperatorio, en cirugía refractiva, en lentes premiums y aún en cirugías estándares. ¿Por qué? Tenemos mapas axiales de poder anterior y total en los 4 milímetros de la córnea. En la zona óptica. Anula el error de perspectiva, evita errores de sesgo, los mapas de curvatura y dioptría se derivan de los centroides medidos, alerta si hay una cirugía refractiva previa,
si está descentrada la ablación de una cirugía refractiva, si hay queratocono frusto, ectasia post-LASIK. Entonces ya estamos avisados. Muchos pacientes no nos dicen, me operaron, o no se acuerdan, o no saben, sabe Dios qué. Indica la necesidad de una evaluación extra para tomar decisiones en cuanto al mismo. Y la imagen ya cambia, nos da la imagen de la córnea, pero además nos da la imagen de la topografía. Interesante porque aquí nos damos el eje del astigmatismo, ver si los centrómeros son paralelos, son perpendiculares o no, cómo se dan, etc. Entonces, tenemos ahora, mientras que tenemos la topografía, comparado con la queratometría, se dan cuenta que en todos estos casos, astigmatismo regular, irregular o post-LASIK, salía como tónico. Acá no, en el mapa nos va a dar exactamente la regularidad del astigmatismo, la irregularidad del astigmatismo y las alteraciones típicas post-LASIK o por PRK. Entonces, ¿qué tenemos? Este mapa de potencia se usa utilizando la axial total, se construye utilizando la curvatura anterior, se agregan los datos de paquimetría y poder de la superficie posterior derivado del switch source, como vimos en el algoritmo, y se obtiene la potencia de la superficie anterior por una fórmula de dureza, igual como se hacía en ITECA. ¿Y qué tenemos? La queratometría, un modelo, la paquimetría por switch source, integramos todo eso y damos la calibración a los índices refractivos, uno es a córnea y uno es al aire y el otro es al acuoso, y tenemos el mapa total de lo que queremos saber, la queratometría, el mapa total de potencia. Tenemos ya una herramienta excelente para la córnea. Entonces, los mapas de potencia en total son aproximadamente iguales en ojos normales. Si vemos que hay una diferencia, ya tenemos que estar pensando que un lente premium va a tener problemas, ¿ya? Entonces hay una relación anormal, y estos ojos pueden ser con cirugía queratorrefractiva, con valores atípicos. Entonces, es especialmente en el cálculo, útil en el cálculo de la potencia del lente en el lente premium. Miren, por ejemplo, este paciente, hacemos el examen y nos damos cuenta que esta córnea es plana. Y no es plana, simplemente está descentrada. Al mismo tiempo, porque también tenemos el topógrafo, le hacemos y corroboramos. Estas son las medidas topográficas, este es con el Galilei, y esto es lo que obtenemos, y los mapas son iguales. Fíjense. Igual, tenemos este paciente que tiene una cirugía refractiva hiperópica con ablación descentrada también. Fíjense lo que nos está mostrando el Iron Master, fíjense lo que nos está mostrando el topógrafo. Miren, la correlación tremenda. Entonces, los mapas son intuitivos, usan escala de color ISO 19880, un rango de 10 dioptrías que va de 39 a 49 y 21 colores, pasos de media dioptría. Y las escalas se ajustan hacia arriba, hacia abajo, en córneas atípicas o muy planas o muy elevadas. Y en córneas irregulares se muestra automáticamente una escala mucho más amplia. Entonces, tenemos que saber diferenciar en nuestro equipo qué es normal, qué cosa está mucho astigmatismo y cosa sobrepasa los cambios que pueden ser por una reflexión, por una ablación, etc. Miren, por ejemplo, esto es lo que tenemos. El Cyber Master, un Dual Scheimpflug, ¿no? Y el Dual Scheimpflug con los mapas de poder. Fíjense la correlación que hay muy buena. En astigmatismo regular con la regla, la correlación con los mapas. Igual, contra la regla, es perfectamente claro e igual. Un oblique, también lo podemos ver perfectamente trazado. Y una degeneración marginal pelúcida, como en este caso, va a tener un tipo especial de manifestación que ya te avisa, debes hacerle una topografía. Igual que un astigmatismo regular patológico, un cono, por ejemplo. O, de otros casos, otro tipo de manifestaciones de astigmatismo irregular patológico. Como en este caso, uno miópico, el otro hiperópico, uno no ectásico, el otro ectásico. O qué pasa con un paciente con queratoplastia penetrantes EKP. Vemos perfectamente la correlación que obtenemos con ambos. Igual, astigmatismo irregular post-queratoplastia penetrante, igual en el ojo seco moderado, aquello que nos llama la atención, también lo podemos ver, y astigmatismos irregulares perfectamente visualizados.
Degeneración macular pelúcida, en este caso, la estamos viendo adecuadamente en su patrón en C. Y otro tipo de degeneración macular pelúcida, un otro exactamente visible por medio del iodomasto. Tos refractiva, un PRK miópico. Tos refractiva, un clásico PRK hiperópico, también son detectados, y eso nos va a servir para aquellos pacientes que no nos es claro si nos operaron. Entonces la topografía no reemplaza al topógrafo, más bien nos da una idea de qué pacientes debemos derivar de la topografía de todas maneras, y cuáles datos se nos pueden escapar. Para que sea todo completo, las fórmulas de Huygens, las fórmulas de Barrett también están presentes. Para volar bien, el servicio en tierra es lo mejor. Y tenemos que buscarlo también un buen copiloto. Huygens es un excelente copiloto para las fórmulas, porque tiene una experiencia, y eso es lo que tienen todos los equipos SAIS. Tienen muchos años de experiencia con el cálculo de los lentes intraoculares, porque tienen las constantes optimizadas. Es el único equipo que tiene todas las constantes optimizadas. Con la Huygens Suite tenemos la Huygens L, para ojos, calcula lentes para ojos esféricos y astigmatas que tengan cirugía post-cirugía refractiva miópica, hiperópica o RK en ambos casos. O cirugía refractiva no utiliza el poder corneal como valor predictivo de la posición efectiva del lente, usa la corrección, la curva de corrección sobre la medida de radio corneal, ¿no?, para obteniendo el poder corneal equivalente esférico, le resta 35 para corregir el potencial error, y reconvierte este valor en un radio corneal efectivo. Esa Huygens la tiene muy bien marcada para los casos por cirugía refractiva. Simplemente, tienes que poner en tu equipo el tipo de cirugía refractiva que se realizó, y en el momento del cálculo poner si era miope o no, y te puedes orientar, ya sea por la longitud axial, o por ahora, en el momento actual, por la topografía. Entonces, si es miope, también, ¿no?, y vas cambiando los lentes de acuerdo a lo que vayas saliendo, y te da la medida exacta. Cuando hay algún problema, la misma máquina te dice, oye, hay algo, el ojo de la cirugía refractiva y el cálculo del lente es inconsistente, o sea, la máquina detecta potenciales errores que puedas tener. Y el astigmatismo es interesante, porque el 50% de todos los pacientes mayores de 60 años presentan un astigmatismo de al menos una dioptría. Y ahora los cirujanos están muy pendientes. El 61% de los cirujanos implantan esos lentes históricos, que lo consideran como primera elección para el astigmatismo moderado y alto, y son de alto interés. Entonces, tenemos también la Huygens T, que está para el cálculo del tórico, para todos los casos. Tenemos también el control de alineamiento, y lo tenemos esto frente al Calixto mejor. O sea, no se haga pregunta por la fórmula de Huygens en estos casos. Barrett también nos presenta alternativas interesantísimas con TK Universal 2 y TK Tórica, que nos permiten usar los valores corneales actuales. Y Barrett nos da el Barrett Universal 2, el Barrett Tórica y el Barrett 2K, que también funcionan de la misma manera. Se van adaptando de acuerdo a si vas poniendo esférico el lente o tórico el lente, van a ir cambiando las fórmulas por sí mismas y te van poniendo, si es tórico, la barra tórica, o si no, si es por cirugía refractiva, el 2K. Entonces se van poniendo, se van adaptando porque son suites adaptadas a este equipo. Una cosa importante de este equipo es la penetración, aún en las cataratas densas o subcapsulares posteriores, que no se daban con los otros equipos de interferometría. Entonces, en nuestros pacientes ya el Iomaster falló, 500 falló cerca del 10%. Ahorita, con el Iomaster 700, fallan por cataratas muy densas, y eso que estamos pacientes de proyección social, cerca del 1%. O sea, casi todas las medimos con el Iomaster 700. Son los casos más difíciles, aumenta la densidad nuclear. Todos los que le voy a presentar son casos propios, y son casos que lo van a ver rápidamente. Antes le hacíamos pues el AOB y le dimos la oportunidad a Iomaster 700 y quedamos sorprendidos. Esta es la foto de una catarata que hemos pasado y hemos hecho la medida. Entonces, el problema que tenían más los pacientes era la dificultad para ver la luz de fijación, ¿no? Y así dilatamos la pupila. Todos estos casos, la primera paciente, me cayó la primera paciente, esta catarata, tengo las fotos y tengo el modo B, y en esta paciente catarata blanca logró pasar
Miren el cataratón que tenía, una visión visual de 2 metros, sin ningún problema, las longitudes axiales y el cálculo del lente. Con el 500 no se pudo, con el 700 se pudo perfectamente. Igual, cataratas rubras, como en este caso. Y además, esta catarata tenía un estafiloma posterior tremendo. ¿No? En este paciente, sin ningún problema, se hizo el cálculo del lente intraocular. Adecuadamente les pasó. O sea, pasa esas cataratas. Y les pasan, miren, con una perfecta alineación, con una gran sostenibilidad muy fuerte del dato. Supraflores posteriores, que eran un gran problema, pues las pasa también. Y además, una cosa interesante, nos da la imagen del cristalino, en este caso, la supraflorar posterior tiene bandas. O sea, cuando vas a hacer la hidrodisección, te vas a llevar la cápsula posterior y tienes que cambiar el método. Interesante. ¿No? Y te lo pasa sin ningún problema. Pero los resultados son tremendos. Ojos con aceite de silicona, aún con catarata blanca, inclusive nos da la velocidad casi inaparente, el cambio de velocidad entre el ojo con aceite y el ojo sin aceite, y nos da ningún problema para hacer, para que vean, así se hizo, ¿no? En este paciente con esa catarata. Increíble. Y este es el paciente con aceite, para que vean que el cálculo del lente se hizo perfectamente. Miren, aquí está el resultado. Con aceite de silicona. O sea, miren, hay casos increíbles. Esta catarata del Hondo de Vitruvio, en la semejanza, también la pasamos sin ningún problema con el equipo. Aquí está, y se veía que era una opacidad anterior, y se hizo perfectamente su medida con buena desviación estándar. Es una excelente oportunidad. Esta es la cereza de la torta. Ese es el paciente de 101 años que viene a la oficina, nació en el año 1914, en esa época, y esa era la catarata, pensábamos que no iba a pasar, y sin embargo pasó, 2238, 738. El mayor problema no fue la longitud axial, el mayor problema fue la cámara anterior, la longitud axial la pasó muy bien. Entonces, fíjense la variación. Ahora, como éramos desconfiados, le hicimos también su inversión con el modo de biometría y con el modo B, y los valores eran muy similares. La posición efectiva del lente y la variación del astigmatismo, la posición impacta la inclinación. El lente inclinado impacta la felicidad. Eso se está estudiando actualmente, porque la posición del cristalino con el lente es una posición clara y similar. La posición efectiva del lente de un mismo lente va a depender que el lente esté colocado donde debe ser para que haga foco. Si está en su sitio, hace foco. El mismo lente, si nosotros lo ponemos muy atrás, hacemos un shift hiperóptico. Y si lo ponemos muy adelante, hacemos un shift hiperóptico. El mismo lente, hay que ponerlo adecuadamente, y la misma orientación. Y entonces sabemos que el grosor del cristalino y el eje del lente va a variar con la edad. Y tiene una inclinación, ya Finder nos dijo, ajustada a una forma. El tilt preoperatorio es similar al tilt postoperatorio. Entonces, y él descubrió que hay una correlación de un valor de ρ que va a alterar y va a cambiar. Entonces, midió en todos los espacios, se dan cuenta que el lente va rotando de acuerdo a la inclinación. Y esto nos permite que si no tomamos ρ, la medida, ¿no?, si no es compensada, ¿no?, en este caso, si ponemos el 115, que es lo que hemos encontrado, y no un 107 que hemos encontrado con el RO, nuestra medida no va a ser exacta, el paciente se va a quejar. Esto está en evolución y va a venir en los próximos software del avión. El ángulo capa también es importantísimo. ¿Por qué? Para un lugar adecuado para centrar una lente difractiva premium o esférica o tórica es este. El medio camino entre el eje visual y el centro de la pupila. Y la distancia entre el eje visual y la pupila es el ángulo capa, o short, move, o CBC. Si el valor es superior a 6 milímetros, los pacientes con lentes difractivos tendrán halos y reflejos, hay que tener mucho cuidado. El IOL Master te lo mide y te dice exactamente cuál es el ángulo alfa, cuál es el ángulo kappa, dónde está el eje visual, cuál es el Purkinje E1, aquí.
cuál es el centro pupilar, cuál es el centro óptico, y vas a ver las diferenciaciones entre todos ellos. Y te los manda acá. Cuando tú los pides, vas a tener usted tremendamente, exactamente la posición para poder, del ángulo alfa, el ángulo kappa, para poder centrar tu lente en la cirugía. Y te los puede dar en valores de coordenadas cartesianas con coordenadas polares para que tú puedas tener en cuenta en el momento de hacer tu cirugía. ¿Cuál es la ventaja de reducción de variabilidad en las mediciones? Exactitud, ¿no? Es tremendamente exacto. Esta distancia de keratometría, esta clasificación foveal, todos los calibradores son importantísimos para eliminar posibles fuentes de error. La repetitividad. Este equipo es altamente repetitivo, repite exactamente. Se ha comprobado la repetitividad interusuario. Y esas funciones de la alineación hace que sea independiente, esto fáciles de delegar y fáciles de poner. La velocidad. Es un equipo tremendamente rápido, ¿no? Y que hace las mediciones en los principiantes 1 minuto y personas capacitadas menos de 1 minuto, que mejora el flujo de trabajo. Flexibilidad. La longitud máxima que he encontrado yo con este equipo es 36.45 y la mínima que he medido 14.74. En ambos. Y en el medio, sin problema. Y evaluación de las cataratas inusuales. Miren, cuando vemos aquí, ya no solamente vemos los números, vemos una catarata nuclear, vemos una catarata congénita, vemos la congénita en su forma, sabemos si es embrionaria nuclear en un anciano o en un joven, corticales posteriores no pegadas a la cápsula posterior, cataratas reabsorbidas, como en este caso, cataratas reabsorbidas, cataratas pseudomorganianas, que daban la impresión de que eran prendidas de ser morganianas, pero no lo eran, pseudomorganianas, subcapsulares posteriores, sin bandas hacia el núcleo y con bandas hacia el núcleo. O sea, fíjense la posibilidad diagnóstica que tenemos. Cataratas juveniles, esferofaquia, corticales posteriores. O sea, tenemos, y esta que se rotó, se cambió, y la tenemos en diferentes posiciones según lo que es traumático. Y para terminar, biometría en disforias. ¿Crees que no vas a poder hacer? Dilata a tu paciente y por ahí va a pasar tu escáner. Y fíjense perfectamente en este paciente disfórico o en este paciente disfórico postraumático. En este también, simplemente darle la posibilidad de dilatar y lo vas a tener muy claramente. En Marfan, ya no sabes si hacerlo fáquico o afáquico, pues el Iron Master te quita la duda, porque en estos casos, como tiene la subluxación, el cristalino que hace la desviación prismática, que la toma en cuenta, y te da el eje exacto, la longitud exacta, a la mácula. Entonces tienes la longitud exacta, aún con el efecto prismático. También te permite ver si hay vitrio en la cámara anterior, en algunos casos, una capsular anterior, esta de la señora de los 101 años, o sea, y podemos ir allá, más allá del manual. Lo que no nos cuentan es este uso de estas nuevas medidas. Por lo tanto, fíjense la maravilla que tenemos en este cálculo de lente intraocular con el Iron Master 700. Por la atención, muchísimas gracias.